Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antioquia. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes el día de hoy. Em, Como bien dijeron en la introducción de este evento, tenemos en el sistema de salud colombiano unos retos bien importantes relacionados con el acceso a nuevas tecnologías, el acceso oportuno a nuevas tecnologías, la financiación de estas. Y listo, ya saben. Entonces, estos retos los pretendemos abordar alrededor de una política nacional farmacéutica en salud. Entonces, en la presentación del día de hoy, básicamente quiero contarles un poco dónde está la política farmacéutica nacional hoy en Colombia, cuáles han sido los avances que hemos logrado. Esta fue una política que, como bien dijo el señor vicerrector al inicio, se formuló hace ya 8 años mediante un COMPES, el COMPES número 155. Quiero contarles cuáles son esas líneas, qué se han hecho en cada una de esas líneas y cuáles son esos pasos o esos retos en los próximos años. En primer lugar, referirme que, como ustedes bien saben, la plataforma estratégica del gobierno del presidente Duque se centra alrededor de 3 ejes fundamentales: el eje de la legalidad, del emprendimiento y de la equidad. El trabajo del Ministerio de Salud fundamentalmente se concentra en este eje de equidad. Por supuesto, también es transversal al emprendimiento y la legalidad, pero todo el trabajo del Ministerio de Salud, que podemos resumir, las líneas estratégicas alrededor de estos 5 que ustedes ven allí, se concentra en ese eje de equidad del gobierno nacional. Las líneas de trabajo del Ministerio de Salud son básicamente esas 5 líneas que tratan de agrupar todo el esfuerzo del ministerio, que promueve en primer lugar una visión de largo plazo del sistema de salud, un compromiso por la calidad, por mejorar las condiciones del talento humano en salud, con enfoque en unas prioridades de salud pública y, por supuesto, con un interés muy importante en mantener la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Toda la acción que desde el Ministerio realizamos, y en particular desde la Dirección de Medicamentos, se concentra acá, en este eje de salud pública. Por supuesto, todo lo que desarrollamos igual influye, por ejemplo, en aspectos de calidad e incluso con la sostenibilidad financiera del sistema, como van a ver más adelante. Entonces, con esta pequeña introducción de dónde se ubica el trabajo de la Dirección de Medicamentos y en particular la política farmacéutica, referirme que cuando se empieza a hacer la formulación de este COMPES 155, se identifica como un problema central en el país un acceso inequitativo a medicamentos. Este problema se expresaba primero en una ineficiencia en el gasto, en la no existencia de adecuados sistemas de información sobre consumo, gasto, precios de medicamentos, problemas en la dispensación y suministro de medicamentos, problemas en el uso no adecuado de medicamentos y debilidades en la rectoría y vigilancia en el sistema de salud. Dado este diagnóstico que se realizó, en el año 2012 se formula ese COMPES número 155, que en un horizonte de 10 años plantea una serie de estrategias que van a orientar la acción del Estado en materia de política farmacéutica. Si bien el COMPES se establece en el año de 2012, uno puede rastrear desde muchos años antes esfuerzos desde el gobierno nacional por definir y orientar una política farmacéutica en el país. Pero el que me voy a referir es entonces a este COMPES 155, que como les dije está planteado a 10 años hasta el año 2021, ya nos quedan los últimos 2 años de las acciones que planteaba esta política y por supuesto parte del trabajo que tendremos que adelantar en este gobierno es hacer esa evaluación de esas acciones del COMPES y ver cuáles de ellas tendrán que ser reformuladas, mantenidas y cuáles tendremos que avanzar porque infortunadamente no en todas logramos los objetivos o los avances que se hubieran querido. ¿Cómo se estructura este documento COMPES o esta política farmacéutica? Se estructura alrededor de 10 estrategias fundamentales. Hay 3 estrategias que son transversales a todas, que es la proporción de información pública para tomar decisiones, una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente y una adecuación de la oferta y competencia del recurso humano. Estas 3 estrategias son transversales a las otras 7
que incluyen estrategias relacionadas con mecanismos de regulación de mercado, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de la rectoría, vigilancia sanitaria, programas especiales de acceso de medicamentos y promoción de uso racional de medicamentos. Entonces, alrededor de estas 10 estrategias voy a referirme en este momento a cuáles han sido algunos de los principales logros en cada una de estas estrategias, que todas apuntan a ese objetivo fundamental de lograr que los colombianos tengamos un acceso eficiente, oportuno a medicamentos que sean seguros, de calidad y en condiciones de sostenibilidad en el sistema. Respecto a la estrategia número 1, espero que se pueda ver bien ahí. Esta estrategia estaba enfocada en diseñar mecanismos y estrategias que permitieran el acceso a información de manera confiable, oportuna y pública. ¿Qué desarrollos se han logrado? Estrategias como el termómetro de precios de medicamentos. No sé qué tantos, por ejemplo, acá conozcan esta herramienta, el termómetro de precios de medicamentos. Si yo les pregunto, levanten la mano, ¿quién conoce el termómetro de precios de medicamentos? Bueno, un 70% del auditorio, mucho mejor de lo que anticipaba. Me parece muy bien, un gran éxito entonces. No siempre el conocimiento es tan amplio. Esta herramienta da una información, brinda información muy útil para la ciudadanía y para la toma de decisiones, pues brinda información para los distintos principios activos que están registrados en el INVIMA, el precio por unidad mínima de concentración de las diferentes presentaciones de ese mismo principio activo. Es una herramienta bastante útil que pone de forma amigable la información que está consignada en una base de datos gigantesca que es el SISMED, que es mucho más difícil para la ciudadanía, por ejemplo, acceder a una base de datos de ese calibre, con millones y millones de datos. En cambio aquí se está proporcionando de manera gráfica, sintetizada y actualizada sobre las transacciones que hay en el mercado nacional de medicamentos. También se construyó el formulario terapéutico nacional, una herramienta que se denomina Medicamentos a un clic, donde está disponible la información de 2.380, a través de 2.380 monografías, donde se describen características básicas de los medicamentos, usos, interacciones, posibles eventos adversos, que también pone a las personas de manera mucho más fácil acceso a esta información sobre los medicamentos. Estamos implementando justamente en este segundo semestre y ya a partir del próximo año una resolución sobre registro de transferencias de valor y que está en este marco de estrategias de promover la transparencia en las relaciones de los actores. Hace unas 2 semanas se sancionó una ley de transparencia por el señor presidente y esta es un esfuerzo por buscar que las transacciones, las relaciones que hay entre distintos actores sean transparentes, y este es un registro en el cual se va a registrar esas transferencias que de la industria de medicamentos, dispositivos médicos, se hace, por ejemplo, a profesionales de la salud, a universidades, de financiación, por ejemplo, de eventos, pago de inscripciones a cursos y otras modalidades, para que los actores conozcan ese tipo de transacciones que se dan entre los actores del sistema de salud. En términos de la estrategia número 2, se ha avanzado en el fortalecimiento del INVIMA, se ha avanzado también en buscar mecanismos para lograr articulación entre distintas entidades, pero aquí quisiera destacar mucho la creación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud como un logro institucional bien importante en el marco de esta política farmacéutica nacional. Es un actor clave que en el sistema brinda información al Ministerio de Salud y a otros actores para ayudar a tomar decisiones de manera mucho más informada. En la estrategia 4, y es una que probablemente sea de las más conocidas de las acciones que se adelantan en el marco de la política farmacéutica, es la regulación de precios de medicamentos. Hasta el momento, hasta el día de hoy, se encuentran reguladas cerca de 1.900 presentaciones comerciales de medicamentos que representan más de la mitad del gasto en medicamentos en el canal institucional. Esta regulación de precios de medicamentos ha permitido obtener hasta la fecha ahorros que estimamos en casi 5 billones de pesos y ha implicado una reducción del precio de estos medicamentos que en promedio alcanza un 48%.
Este es un esfuerzo que es un logro muy importante que el Ministerio de Salud, en el marco de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, han liderado. No, aquí no es solamente el Ministerio de Salud, es em, con base en una metodología que establece la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, donde también participa el Ministerio de Comercio y la Presidencia de la República. Este cuerpo colegiado define una metodología y hasta el momento ha logrado la regulación de esas 1.900 moléculas, y es una política que se continuará y que de hecho fortaleceremos en este gobierno. Asimismo, se han hecho mejoras en los sistemas de reporte de información, el SISMED, que es la herramienta para el reporte de información de precios y cantidades de los medicamentos que se transan en Colombia, y también el SISDIS, que es una plataforma para hacer seguimiento a la regulación que se está empezando a adelantar sobre los dispositivos médicos, que es probablemente menos conocida, lleva unos 2-3 años de implementación y que pues obviamente vamos a seguir fortaleciendo en este gobierno. En la estrategia número 5, relacionada con fortalecimiento de la rectoría, la vigilancia, destacar avances como el decreto 1782 respecto al registro, a la aprobación de medicamentos biológicos. Es un decreto que en 2014 fue aprobado, a partir del cual se han empezado a generar una serie de guías que reglamentan ese proceso de registro de medicamentos biológicos al país. A la fecha se han elaborado 3 guías que están reglamentando ese decreto. Actualmente está en construcción, ya lista, muy próximamente esperamos poder culminar la 4ª guía, que es una guía que se denomina de comparabilidad, y hay 2 otras guías que tendremos que desarrollar este año y el próximo, que son las guías de farmacovigilancia y planes de gestión de riesgo. Es clave para nosotros garantizar que el acceso a medicamentos biológicos cumple unos estándares de calidad que garanticen el acceso a estos medicamentos, que al mismo tiempo van a promover, por ejemplo, el acceso a medicamentos biosimilares, también garantizando condiciones de calidad en los mismos, pero que al mismo tiempo van a facilitar también el mayor acceso en virtud del efecto que puede tener sobre el precio en este tipo de medicamentos, en este grupo de medicamentos. En la estrategia 7, en términos de adecuación de la oferta de medicamentos, se han realizado avances en la reglamentación de los productos fitoterapéuticos, se ha aclarado el marco regulatorio para el registro de medicamentos fitoterapéuticos, y actualmente estamos adelantando un proceso bien interesante, que es toda la reglamentación del cannabis para uso medicinal y científico. Hasta el momento del Ministerio hemos expedido 100 licencias para fabricación de derivados de cannabis, que es la materia prima para el desarrollo posterior de productos terminados con base en cannabis para fines médicos y científicos, que podrá tomar la forma de medicamentos de síntesis química o preparaciones magistrales, bien sea elaborados acá en Colombia o con fines de exportación. Hace parte también de estos avances en el Ministerio en términos de la implementación de la política farmacéutica. En la estrategia 8, destacar como uno de los programas de acceso, programas especiales de acceso, la experiencia que hemos tenido en la compra centralizada de medicamentos para la hepatitis C. Ustedes bien saben que tenemos un reto en el mundo y que busca la eliminación de la hepatitis C a 2030. Cuando surgen esos nuevos medicamentos, hace unos 4 o 5 años, estos salen a un precio que es bien elevado y genera tensiones para muchos países en el mundo. Y en ese momento Colombia ve como una oportunidad, a través del mecanismo del Fondo Estratégico de la OPS, adquirir estos medicamentos de forma centralizada para distribuirlos a las EPS en el régimen contributivo y subsidiado en el país. Con esta estrategia, hasta el momento hemos realizado la compra de 2.560 tratamientos
Esas compras han alcanzado ya una cifra de 43.000 millones de pesos, pero han implicado ahorros, esta sola estrategia, de más de 400.000 millones de pesos. Y es una estrategia en la cual no solamente el gobierno hace la compra del medicamento y lo distribuye, sino que se le hace un seguimiento a la adherencia, a los resultados clínicos de los pacientes. Y hasta el momento hemos identificado con corte al 30 de abril de 2019, que es la última fecha que tenemos auditada, tasas de curación del 96.4% de los pacientes. Es decir, es una estrategia que ha sido efectiva, no solamente en términos de acceso oportuno, sino también en términos de adecuada adherencia, resultados de efectividad y ahorros para el sistema de salud. También la política farmacéutica, como ven, no es solamente una estrategia de control de precios de medicamentos. Muchas veces se hace ese símil o se reduce el alcance de una política farmacéutica al control de precios de medicamentos. Y claramente esta es solamente una de todas esas estrategias que tiene el gobierno. Estrategias como por ejemplo la promoción del uso racional de medicamentos, también hacen parte de estas estrategias que desde el gobierno se lideran para que se haga una prescripción adecuada de medicamentos, y aquí en particular estamos trabajando mucho en la implementación del plan de resistencia a los antimicrobianos. Saben ustedes que la OMS ha definido la resistencia a los antimicrobianos como una de esas 10 amenazas a la salud pública mundial. El año pasado Colombia diseñó este plan de resistencia a los antimicrobianos que incluye una serie de acciones, muchas desde el sector salud, pero otras que implican articulación incluso intersectorial, y desde el ministerio estamos liderando la implementación de este plan en las distintas acciones que nosotros tenemos, no solo en información a la comunidad, sino también en seguimiento en el consumo de antibióticos en hospitales, en la comunidad, y acciones desde epidemiología, desde salud pública y por supuesto desde el área de medicamentos. ¿Cuáles son, para cerrar, esas grandes líneas de trabajo que tenemos en los próximos ya 3 años que tiene este gobierno? Este año en particular estamos trabajando en fortalecer el proceso de regulación de precios de los medicamentos. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, se está trabajando en una modificación de la metodología de regulación de precios que nos permita ser más eficientes en el control de gasto en estos medicamentos. Es un trabajo que hemos desarrollado durante este primer semestre y que próximamente estaremos publicando para recibir comentarios de todos los actores. Por supuesto, esperamos activamente la participación de la academia en este proceso, para que nos ayuden a construir una metodología mucho más sólida y que nos permita seguir manteniendo y fortaleciendo los avances que hemos alcanzado. Pero además del fortalecimiento de esta metodología y la inclusión de nuevos medicamentos al control de precio, también tenemos que definir y desarrollar una idea que se gestó desde el Plan Nacional de Desarrollo anterior, y es la definición de precios de los medicamentos en la puerta de entrada del sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud con una particularidad bien grande. Una vez una tecnología en salud, en este caso un medicamento, es aprobada por el INVIMA, es susceptible de financiación con recursos públicos. Es importante entonces que al momento de que un nuevo medicamento sea aprobado en Colombia, que ya va y debe ser pagado con recursos públicos, si es prescrito por un médico, sea pagado por el sistema a un costo a un precio que sea razonable. Esta metodología es clave para contribuir en esa sostenibilidad del sistema y es una de las áreas de trabajo que tenemos nosotros en este año. Por supuesto, queremos ampliar el mecanismo de compra centralizada también a otros medicamentos, a otras tecnologías. Esto hace parte de las estrategias que desde el Ministerio tenemos que adelantar en el marco de la implementación del acuerdo de punto final. Este acuerdo de punto final tiene 2 vertientes grandes. Uno es sanear las deudas, definir cuáles son las deudas y buscar los mecanismos para hacer el pago, y otro es buscar mecanismos de no repetición, y dentro de ellos la compra centralizada de tecnologías que sean para enfermedades prioritarias, que sean de alto costo, que generen beneficios importantes en salud, es una de las estrategias que queremos también avanzar y fortalecer. Por supuesto,
continuar y promover las acciones para el uso adecuado de medicamentos, y aquí en particular estamos haciendo énfasis en dos, desde la Dirección de Medicamentos, todo lo relacionado con el consumo responsable de antibióticos. Queremos realizar acuerdos con las farmacias, con droguerías, con la misma industria, para promover que haya un uso adecuado. Queremos desarrollar campañas de divulgación para informar a la comunidad de estrategias para que se minimice ese uso inadecuado de los antibióticos, y también promover acceso adecuado a los medicamentos opioides a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, que es una unidad administrativa especial pero que depende del Ministerio de Salud. Se están desarrollando guías de práctica clínica para el uso de opioides en distintas enfermedades. A diferencia de muchos países donde hay un gran problema relacionado con el sobreuso de opioides, aquí en Colombia vemos que en algunos casos lo que hay es inequidades en el acceso a medicamentos opioides, es decir, cuando efectivamente se necesitan. Entonces, cuando hablamos de uso adecuado, no es solamente reducir, en algunos casos puede ser incluso brindar mayor acceso a cierto tipo de medicamentos. También estamos trabajando en toda la reglamentación relacionada con los medicamentos biológicos, con los medicamentos fitoterapéuticos, son esos decretos que menciono allí, y además estamos trabajando en la modificación del marco normativo del cannabis para uso medicinal y científico. Esos son, a grandes rasgos, esas principales líneas de trabajo que tenemos en el marco de la política farmacéutica. Por supuesto, no son todas las acciones desde el ministerio, ni son todas las acciones de la Dirección de Medicamentos, sino que son todas esas líneas macro de trabajo relacionadas con la implementación de la política farmacéutica en Colombia. Como les mencionaba al inicio, ya estamos a 2 años de finalizar ese plazo que nos dimos en el COMPE 155, entonces ya tenemos que empezar también a hacer ese balance de esas estrategias, los logros que hemos obtenido, dónde debemos mantenerlas y dónde debemos fortalecerlas para la formulación de esa nueva política farmacéutica en el país, que debe tener como foco la salud pública de los colombianos, que debe tener como foco ese acceso oportuno y eficiente a medicamentos seguros y de calidad. Muchas gracias.